Y comenzamos con nueva información y un mensaje poderoso para todos aquellos que quieran escuchar. De acá de Madrid, España, pastor enviado a las naciones, Juan Rumillanca, de Chile, dando gracias a Dios por un día más de vida y estar preparado para todo lo que viene y saber qué hacer, para que no podamos estar en incertidumbre, para que no podamos tener miedo, no podamos tener dudas, sino que podamos estar con paz, con tranquilidad, contento y gozoso, porque lo que viene es maravillosamente hermoso. Después de todas las historias que vimos de Jacob en las porciones anteriores, de toda la lucha, de todo lo que tuvo que hacer para conquistar verdaderamente la emoción y conquistar al ángel de la muerte y ganarle y ser rebautizado con el nombre de Israel. Esto, amados, lo estuvimos viendo y estábamos caminando con esa palabra sobre Jacob, ¿ya? Que es la columna central. También, amados, seguimos hablando algunas cosas también, un hombre de valor, y que llega un momento en la vida de una persona donde la persona dice, bueno, llegó mi hora de descansar, ya hice mucho, ¿no? La palabra de esta semana, amado, se puede interpretar como que se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. De los hijos de Jacob y los hijos de Israel. Entonces, amado, esto quiere decir que pronto va a morir, ¿ya? O sea, que pronto se termina lo que cualquier cosa, amado, uno esté empezando cualquier proyecto que uno tenga. Recuerden, amado, que cuando estamos caminando en el tiempo de Dios, estamos bajo una instrucción, ¿ya? Y Dios dejó una instrucción que luego fue escrita de tal manera como que quedaron como historia, quedaron como tipos de vida que tuvieron todos los hijos de Israel y las tribus de Israel, y Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Todos estos personajes que realmente, amado, hicieron grandes cambios en la humanidad, hicieron grandes correcciones, ¿ya? Que esto es lo que deberíamos aprender y saber por qué y para qué lo hicieron, para qué tenemos que hacer nosotros con eso, ¿ya? Esto, amado, prácticamente no se ha hablado casi nada de esto y se lo han pasado por el aro, simplemente lo ocultaron porque sabían que al hacer todas estas cosas que ellos hicieron y tomar esa herramienta, prácticamente nosotros somos y nos hacemos libres y soberanos. Pasamos de ser personas normales, común y corriente, a ser personas divinas, ¿ya? Hasta el momento, amado, creo que esta palabra divina solamente lo hemos escuchado en los santos, en Dios, en Jesucristo, ¿no? Como seres divinos o ángeles o seres celestiales, seres divinos. Y nosotros no los creemos y no creemos que seamos capaces de ser divinos, ¿ya? Pero Dios nos creó como seres divinos y ese nivel tenemos que alcanzar. Bueno, si estamos atrasadísimos y si usted esta palabra le choca o no la cree, o usted dice, no, imposible, no, yo no puedo ser más que Dios, o empieza a pensar así, amado, significa que estamos todavía en una ignorancia tremenda, porque para también ser seres divinos tenemos que saber qué hacer. No es andar volando o tener una gran iglesia o tener millones y millones de seguidores, nada que ver, ¿ya? Seres divinos, amado, es saber interactuar con el cielo y la tierra y saber qué hacer en el día a día. Entonces, la Biblia, o en la interpretación original, ¿no?, de este pasaje, da a entender como que se asentó, o sea, como que descansó, o sea, como que se detuvo, que se paró, ¿no? Se paró de hacer lo que estaba haciendo
y empezó a hacer otra cosa, ¿no? Cuando se habla, y cuando la palabra habla de las generaciones, esto está diciendo que ya se está acabando el juego, o sea, se está acabando algo. Y usted ve que no, Jacob no es que se muere ahora, sino que más adelante pasan muchos años más y vive muchos años más. En el momento en que una persona se retira, significa, amado, que está muriendo. Y en el momento en que una persona dice, bueno, yo ya hice mucho, llegó mi momento de descansar, en los secretos del cielo dice que descansar se descansa en la tumba. Cuando uno está vivo, en la vida no es para descansar. Y hay mucha gente que trabaja y trabaja, no dice, no, yo me voy a jubilar y de ahí voy a descansar. Y ahí, en ese momento, amado, cuando uno piensa de esa manera, es que empieza a morir. Ahora, hay un momento en la vida del ser humano en donde uno dice, bueno, pero yo trabajé 40, 50, 60 años de mi vida y ahora, ¿o quiere decir que si yo tengo 90 años tengo que seguir trabajando? No. De hecho, si trabajas 40, 50, 60 años, quiere decir entonces que hace 40, 60 años que estás trabajando de más. La vida no se trata de trabajar. Lo que pasa en la vida se trata de corregir. Y como la gente le tiene tan poco apego a la corrección, de hecho es increíble que la gente utiliza la palabra corrección como algo negativo. Y muchas veces dicen de este problema, de esta enfermedad y de cualquier proceso, dicen, no, esta es mi carga, este es mi proceso, y no lo ven como una corrección. Entonces la gente no corrige estos problemas. Entonces, con el opuesto del caos, como antes había un mundo de caos, pero ahora estamos en un mundo de corrección. Este mundo, lo grandioso que tiene es la corrección, y te preparas para eso. Y los preparan para eso, amados. Te dan todo lo que necesitas. Vienes bien informado de todo lo que vas a vivir y pasar acá, pero lo que tienes que pasar, que es algo bueno para ti, no lo haces ni lo entiendes, y menos crees que es de Dios. Pero sí hacemos todo lo que el mundo tiene influenciado para mal y no para bien. Pero entonces, eso es algo que nadie quiere hacer. Y esa corrección, ese trabajo espiritual, ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer en este planeta. Entonces es más efectivo para que me cambie la situación del mundo, es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y cuando los seres humanos asumen el rol y la parte de este mundo que los toca y lo empiezan a hacer, el mundo empieza a cambiar y empieza a mejorarse. El tema es que la mayoría de la gente del mundo, cuando llega a una cierta edad, la gente está agotada de haber tenido que hacer con el cuerpo lo que no supo hacer con la mente. Lo voy a volver a repetir para que tengamos claro, amado, este concepto. La mayoría de la gente del mundo, cuando llega a una cierta edad, la gente está agotada de haber tenido que hacer con el cuerpo lo que no supo hacer con su mente. Entonces, tienen el cuerpo cansado, y la razón es porque en realidad no deberían de haber trabajado tanto. Pero en el momento que una persona piensa que está listo para retirarse, la verdad es que lo mejor que le pueda pasar es morirse. Sí, porque lamentablemente lo que la mayoría de la gente asume con retirarse es retirarse de la vida. Y no, amado, es al revés. Si es cuando yo quiero recién empezar a vivir. En esto, amado, hay que entenderlo muy bien y prestar mucha atención a este concepto, porque la mayoría de la gente piensa, venimos cada uno de nosotros a hacer una corrección, y como no lo hacemos, entonces tenemos que terminar trabajando.
Y como no hacemos la corrección, porque si estaríamos haciendo nuestra corrección, lo que tenemos que hacer por el mundo, que es la parte que solo a nosotros nos corresponde y nadie más lo puede hacer, y si hacemos ese trabajo, no se produciría cansancio, ni agobio, ni esto, ni lo otro. Ahora, antes de morirse, Jacob, en un momento, Jacob le va a pedir a Dios que incluya la enfermedad en el mundo. Pero ellos, en ese momento de su vida, teniendo aproximadamente 100 y tantos años, la gente se veía igual que una persona de 30. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos el trabajo que ellos hacían no consume el cuerpo. Cuando una persona hace su corrección, no consume al cuerpo, pero al resistirse, el hacer la corrección, consume el cuerpo. ¿Por qué? Porque el resistir hace que la persona también resista para precipitar el sustento y que tiene que ser a cambio salir, porque si no se muere al ganárselo como sea y literalmente a denigrarse de la forma que sea que tenga que denigrarse para conseguir ese sustento. La gente quiere decir que cuando trabaja no experimenta ningún tipo de denigración de afuera hacia adentro, porque hacer la corrección no implica una cierta denigración consciente hacia una parte de nosotros mismos, que es nuestro ego. Y por eso es que no nos gusta, porque ya está el resto del mundo para denigrar. Y no tengo por qué yo, o no tengo por qué yo denigrarme, ¿no? Bueno, si tú lo harías por ti mismo, el mundo no necesitaría hacértelo a ti. Entonces lo que la mayoría de la gente piensa, que cuando piensan en retirarse, es que piensan que ya hizo mucho. Y todo eso que hice, logré juntar un poquito de reserva, así que déjenme disfrutar un poco. Finalmente, como ahora sé que ese lagarto le queda poco tiempo para vivir, al reptil, sea la conciencia reptiliana del cuerpo, déjenme que le dé de comer. Entonces, esta persona retirada empieza comiéndose su propia cabeza con su mascota, ¿no? Que es el mismo, es el reptil, con el que trabajó 60, 40, 50 años y termina amado al final del tiempo, yéndose 2 semanas de vacaciones o donde sea, y después para ir 2 o 3 veces al supermercado en el mes y no tener que trabajar. ¿Cuánta gente que cuando se retira realmente puede vivir 5 o 6 años, 10 veces, 5, 6, 10 veces mejor de lo que vivía antes de retirarse? Pero es al revés. Para la mayoría de la gente, el retiro es una especie de resignación y de conservación de energía. Es lo que queda de sustento, lo que queda de energía física en el cuerpo. Y para ese caso, la verdad que lo más efectivo es la muerte. ¿Por qué? Porque dentro de un año, si sigues vivo por ahí, vas a vivir 30 años más retirado en ese estado de depresión, y si mueres, antiguamente, ¿no? Prontamente, y ya hemos hablado, amado, de esto, que cuando la persona muere, está un año más dando vuelta, de alguna manera, reconociendo su cuerpo, porque ahí también, así como nosotros, cuando se va alguien y nunca lo hemos valorado, después que muere, ¿no? La gente, y todo lo hemos visto, amado, lloran, ¿no? Y dicen, ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué ahora? Y ahora te echo de menos, ahora me hace falta, ahora aquí, acá, pero en el tiempo que estaba con vida fue muy poco valorada. Y como normal, ¿no? Se visitaba de vez en cuando, pero no se aprovechó el máximo de poder aprender de la sabiduría que tenía, de aprender lo que ellos tenían que entregar, o haberle ayudado, amado, a que esa sabiduría saliera, ¿no? Y poder recibirla como
lo hizo Isaú cuando perdió su primogenitura. Le decía: Padre, bendeciste a mi hermano Jacob y a mí me dejaste sin bendición. Bendíceme, Padre, bendíceme. Porque sabía que la bendición viene cuando los padres bendicen a sus hijos. Eso es una realidad, amado, y tenemos que entenderlo. Entonces, también nosotros hemos hablado, amado, que llevamos año gregoriano 2000 y vamos a comenzar el 2025. Y año profético llevamos 5785 años que estamos aquí en este planeta y todavía no los podemos ir. Ahora nosotros lo que tenemos que entender es si pensamos seguir evolucionando o queremos irnos a donde estábamos en un principio para terminar el trabajo al cual nosotros venimos a hacer. Porque en todo lugar, amado, hay toda una enseñanza y hay todo un crecimiento y hay toda una evolución. Lo que pasa es que nosotros no lo enseñaron de esta manera y lo enseñaron de una manera muy arcaica a nivel humano, ¿no? Y no pudimos salir y trabajar nuestra mente, nuestra sabiduría, no sé cómo decirlo, despertar esta mente que todos sabemos y científicamente está comprobado que solamente ocupa el 10% de su capacidad, amado. Imagínense, la otra 90% está dormido y por eso no sabemos qué hacer, no entendemos nada de lo que está pasando y creemos solamente lo que fuimos enseñados, ¿ya? Entonces esta persona que dice, no, yo voy a descansar porque ya cumplí mi tiempo, ¿no? Esta persona ya mejor que se muera, porque así antiguamente, ¿no? Antiguamente esa persona estaba un año hasta que le buscaban otra familia y le buscaban y le hablaban, ¿no? Y lo hacían volver. Porque verdaderamente, amado, hay una otra lucha una vez que uno sale de este planeta, cuando uno se muere, donde se le aparecen ángeles de luz, supuestamente, y te empiezan a hablar, y luego lo único que saben, cuando la gente ha vuelto, es que le dijeron tienes que volver, ¿ya? Por diferentes cosas, porque ya te de menos a tu familia, te acordaste no sé de qué, entonces quisiste volver. Y tuviste que volver porque te dijeron es mejor que vuelvas, para que termines lo que empezaste, lo que tenías que hacer. Eso ya lo hemos explicado, amado, y creo que hay que estar aprendiendo todas estas cosas para ir entendiendo cómo es la vida y cómo es la realidad de las cosas y lo que tenemos que ir evolucionando. Ahora, amado, se acabó esta reencarnación de alguna manera y por eso que estamos llegando a la conclusión y se están abriendo los velos y se está dando entendimiento a la gente para que entienda que ya no hay nada más que hacer, ¿me entiende? Que sí o sí tenemos que evolucionar o tenemos que seguir sufriendo, pero ya conociendo un poco más la verdad. Entonces es importante saber todas estas cosas. Entonces Jacob tenía la oportunidad de alcanzar un nivel espiritual aún mayor que el de ese estado en que estaba cuando le ganó al ángel de la muerte. Ese estado que se llama Israel tenía la capacidad de un estado superior y en los secretos del cielo, en la instrucción que Dios nos dejó, se le llama Debuná, que quiere decir comprensión. Y cuando la Torá dice hagamos al hombre, y Dios hizo al hombre, varón y mujer fueron creados, quiere decir que la vasija y el cielo fueron creados. Estos dos intelectos, cuando se juntaron, se convirtieron en ima de padre y madre y tuvieron dos hijos, la emoción y la acción, el mundo de la formación y el mundo de la acción. El fin, la última vasija, o sea, donde toda la luz tiene que ir a parar. ¿Y cuáles son sus hijos? Desde el cielo a la tierra, todo lo que vemos creado aquí en este mundo, todo. Una silla, un ordenador, un avión, un transporte, una pala, un vaso, una taza, una mesa. Todo eso es
Lo que tenemos alrededor son hijos del cielo y la tierra. Entonces, como son hijos, son los nietos de Jodma, de Abba. Y por eso el último grado de evolución es la conexión con el intelecto divino. Y se llama Sa-Bau Vuna, abuelo. Y no es abuelo y abuela, es abuelo y comprensión. El aspecto de la idea aún está más lejos del nieto. Tal vez el afecto que le tiene es mayor, pero está más lejos. Pero está comprendido en el hijo, en el nieto, todo está comprendido dentro de la misma. Por eso se llama abuelo y comprensión. Y para la comprensión es necesario la contemplación. Y para la contemplación uno no puede estar ocupado haciendo esas cosas odiosas, eso que es fastidioso, que es trabajar. De hecho, es muy interesante que los secretos del cielo y que la Iglesia católica, ¿no?, la religión católica desarrolló esta parte de estos secretos y que se continúa enseñando. Pasado en el año 1700, hay un libro de Santo Tomás de Aquino y hay un área de esta instrucción que es el concepto de la contemplación, de la adhesión con el Creador a través del pensamiento y de la no acción. De ahí entonces viene la idea de los monjes de clausura, las monjas que se encierran, ¿no? Por eso tienen un nombre de clausura. Creo que es la mejor forma que se describe, pero la idea de la adhesión con el Creador es a través del pensamiento y la no acción. Esa era la oportunidad que tenía Jacob y comenzó a experimentarlo, pero como todo tiene prueba, mientras una persona está viva no se puede retirar de la corrección que viene a ser. Y a través de la contemplación es donde uno realmente prueba su fe, porque es solo a través de la contemplación que el dolor se convierte en placer. Pero hay que atravesar el dolor, pero para poder hacerlo, ¿se entiende? Es solo a través de la percepción, de decir, no, esto no es realidad, el dolor que estoy pasando o esto que estoy pasando es perfecto. Y es como una barra de oro de tu corrección, es lo más valioso que hay. Claro, la mayoría de la gente no comprende el proceso ni lo que le está pasando, entonces no pueden corregir, porque ellos lo ven como que es algo injusto que le está pasando a ellos. Nadie, amado, agarra una barra de oro y le dice, veamos si tiene algún lado negativo o tiene algo defectuoso. Creo que en una barra de oro no hay nada que pueda ser negativo. Eso sí que pesa mucho, ¿no? Entonces la corrección de la persona es lo más valioso que la persona tiene. Si lo hace, si lo corrige y lo pasa en victoria. Pero si lo resiste, es lo más odioso que le toca vivir, y solo a través de la contemplación que uno puede encontrarle el sabor dulce al dolor. Pero para eso hay que atravesar el dolor. No es algo intelectual y pensarlo y ya, sino en la capacidad, la verdadera capacidad de dominar la materia, o sea, esa materia que es su cuerpo, su emoción. Todo es el momento, así debería ser, no en el retiro de las personas, así debería ser la vida de las personas. ¿Y qué le ocurre a Jacob? Ocurre que llega la prueba, y si uno lo puede encontrar algo malo a una barra de oro, imagínese, en el lugar de ser un lingote, fuera un lingote de diamantes, lo que estaba por ocurrir. O sea, eso es lo que le iba a ocurrir a Jacob, y eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros. Cuando dice que la prueba no es más grande que la bendición, cuando nosotros corregimos, cuando nosotros pasamos la prueba, el proceso, todo en victoria, entonces dice que viene una corona incorruptible de gloria para todos aquellos que pasan en victoria todo lo que tienen que hacer, pero tienen que vivirlo. No es algo de pensarlo nomás. Entonces, lo que estaba por ocurrir con la venta de José como esclavo de mano de sus hermanos, y él quizás, amado,
¿Cómo puede ser, no, que en el pueblo de Israel, los elegidos de Israel, estos hombres que iban a ser grandes, que son las tribus de Israel, pasaran toda esta dificultad? Y no puede entender cómo puede ser que él, después de todo lo que hizo y del pacto que tenía con Dios, el cual nunca rompió, si él había hecho un pacto con Dios cuando fue el episodio de la escalera, donde le dijo a Dios: te doy todo, una parte de todo lo que yo reciba. Esa fue del pacto del diezmo, para que le cuidara a sus hijos. A cambio, ¿no? Le dijo: te pido que cuides a mi casa, mis hijos. Y de golpe, su hijo preferido, el hijo más grande, el primogénito de Rachel, la mujer con la que le había tardado décadas poder tener un hijo, que después de 15 años pudo casarse con ella. Vienen sus hermanos y le dicen: a José se lo comió un animal salvaje. Al traer la manta, la túnica, el talí que usaba José, una túnica especial que el papá le había hecho, porque era su hijo preferido, ¿no? Jacob, como interpreta que eso que le acaba de ocurrir es injusto, que se muera su hijo, que él sabía que era una de las Merkabá de los canales, pero no pudo darse cuenta, porque el profeta no sabe. El profeta puede hacer lo que sea que él necesita para su vida, pero puede solo lo que le permite saber. El golpe, amado, de su hijo preferido, primogénito de Rachel, la mujer con que había tardado décadas para poder tener un hijo, tuvo que esperar 15 años para poder casarse con ella. Y vienen los hermanos y le dicen: a José se lo comió un animal salvaje. Le traen la manta, que es el talí, la única que usaba José, porque tenía una túnica especial que el papá se la había hecho, especial porque era su hijo preferido, ¿no? Jacob interpreta eso, que le acaba de ocurrir, como algo injusto, que se muere el hijo, que él sabía que era una de los canales importantes que Dios le había dado para corregir en el mundo, pero no pudo darse cuenta, ¿no? Porque obviamente el profeta, amado, no sabe. El profeta puede hacer lo que sea que él necesita para su vida, pero puede saber solo lo que le permiten saber. Cualquiera de nosotros puede ejercitarse para tener cualquier tipo de poder mental, pero el profeta, a la persona que es elegida, ¿para qué vino a este mundo? Para precipitar una determinada energía, conocimiento, misión. Todo lo que le ocurre a su alrededor es manipuladamente como una escenografía. Es una puesta en escena. Y solo puede saber lo que necesita saber. Ya ven ustedes, como en la película Matrix, ¿no? Donde el oráculo le dice a Neo una cierta cosa y le dice que eres la persona elegida. Y lo que sea que le dijo es lo que necesita oír. No tiene que ver con que sea verdad, porque no hay verdades. Pero es lo que tú necesitas saber para el crecimiento que tienes que atravesar. Esto no es porque me saludan o no me saludan, o porque soy importante, ¿ya? O no soy importante. Lo que sea es lo que es y lo que cada quien necesita. Pero lo que él no sabía, que la gran afinidad que él tenía con José, es porque José no iba a ser como el resto de sus hijos. Obviamente él iba a hacer una gran corrección en esta humanidad. José era la conexión de el entendimiento y la sabiduría, y era una de las columnas central de lo que era realmente Jacob, ¿ya? Entonces eran prácticamente o energéticamente idénticos, con la diferencia de que Jacob era idéntico a un estado más potencial y José era un estado más realizable, pero eran básicamente lo mismo. Por eso es que lo sentía como su hijo preferido. No era porque era hijo de Raquel y nada de eso, era por una cuestión de afinidad de forma. Entonces él piensa: ¿cómo puede ser yo, que tengo un hijo que es mi preferido, que viene con una misión muy importante, se lo come un animal? Y decir que este mundo es injusto,
en el momento que piensa que el mundo es injusto, cae en una depresión. Y la Torá dice que Jacob pasa deprimido 14 años. Ahora lo que él no sabe es que la razón por la cual José está ausente de su vida es por culpa del mismo, no por algo que tiene que ver con José. José podría, o tal vez, haber conseguido lo mismo, porque el mundo no iba a dejar que Jacob se fuera de este mundo sin terminar su corrección o sin salir totalmente corregido. Cuando una persona tiene que hacer una corrección, porque esto es muy importante, y lo aborrece o aborrece esa corrección, el mundo no quiere que te vayas de esta vida sin haber hecho eso. Y si el mundo no quiere, entonces te va a perseguir hasta el último rincón del universo. No importa dónde te mudes, no importa con quién te cases, no importa con quién estés, no importa dónde estés y con quién estés, ¿ya? Pero esa corrección es lo que ya había hecho, y es cuando se fue huyendo de Isaú. ¿Se acuerda que él tuvo que arrancar cuando le robó la primogenitura, donde él se la roba, ¿no? Se hace pasar por su hermano Isaú, y Isaac lo bendice. Luego la madre le dice: arranca y ándate de acá porque tu hermano te va a matar. Él sale huyendo, pero no se va arrancando ni anda por ahí escondido, sino que él se fue a estudiar a la escuela de la yeshivot o de los sabios, y nunca le mandó siquiera una carta al padre durante 14 años y decirle: bueno, estoy vivo y estoy bien. En esos 14 años de sufrimiento que le produjo a su padre, él tenía que experimentar, y se sabe por los estudios que se han hecho, y la Torá también lo dice, que una persona cuando pierde un ser querido, cercano, solo sufre una pérdida con un cierto nivel de intensidad, más o menos 11 meses. Ya al año la pérdida se aliviana, el dolor se aliviana. Los psicólogos dicen que tiene que ver con el ciclo de un año, y hace que esto se pierda, ¿no? Y que sea más llevadero, ¿no?, la pérdida de un ser querido o de alguien que uno ama. Bueno, en ese año, amado, es donde uno pasa la primera Navidad sin él, el primer cumpleaños sin esta persona, y las diferentes fiestas que normalmente uno pasaba con esa persona, ¿no? Pero ya en el segundo año ya tendría que haberse hecho la idea, y la Torá lo dice literalmente, que durante los 14 años que Jacob no vio a su hijo, sintió el mismo dolor. Entonces Jacob dice en los secretos del cielo que ya se debería de haber dado cuenta en el mes 13 que José no estaba muerto, que si le seguía doliendo igual la pérdida, y era porque en realidad no había muerto, y no era cierto que había muerto. Jacob era un profeta grandioso, pero no podía ver eso de su propia vida. Una porque tenía que sentir el sufrimiento que le había causado a su padre, y otra porque pensaba que era injusto lo que le aconteció a José. Seguimos. Y en el momento que una persona piensa que su corrección es injusto, que lo que sea que le toca es injusto, y se deprime, pierde la visión. Ahora, en este mensaje es el comienzo del exilio a Egipto. No parece que fuera así, pero esta porción es la causa del primer exilio en Egipto, y comienza en el momento en que José lo compran, y José tiene parte de esta otra cosa, que José sí entiende de lo que se trata esto al final. Lo termina entendiendo, y al final él sí termina entendiendo de lo que se trata todos esos años de contemplación. Es el poder de la mente sobre su propia emoción, sobre su propio deseo, y a tal punto que le toca estar 14 años, no sé cuánto más fueron en total, pero creo que fueron casi 10 años en una cárcel, en el peor de los estados, para ver si este hombre podía corregir esta parte que era el deseo, ¿no? Esta es una de las dimensiones muy fuertes, que también quiere decir, esto es una de las cosas muy importantes, que también quiere decir vasija, y vasija quiere decir deseo. La luz siempre es simple, la luz es una energía simple. Lo que hace, entonces la luz siempre es simple.
Lo que hace el deseo, la comprensión, el entendimiento y la sabiduría es plantearle una inteligencia a la luz en un contexto o en un molde, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas dimensiones, estamos hablando de tal deseo. Bueno, José tenía que corregir estos mundos del caos y de los 1600 años aproximadamente de caos que habían habido en el mundo de corrección. Y ahora le tocaba a él corregir el deseo del poder que produce el sexo, el conocimiento y el dinero. Cosas, amado, que prácticamente la gente está totalmente esclavizada. Tú puedes ayunar, puedes ir a la iglesia, puedes convertirte, puedes bautizarte, puedes hablar en lengua, puedes tener ministerio, puedes tener trabajo, puedes tener iglesia grande, iglesia pequeña, puedes ser reverendo, reventado, apóstol, diputado, senador, empresario, lo que sea. Pero si no entiendes estas cosas, amado, por más que la vida nos dé de golpe o nos dé con la buena suerte, vamos a perder el tiempo y no vamos a saber qué hacer. Recuerda, el sexo, el conocimiento y el dinero. Hay que saber ser buen administrador en esas áreas para que podamos agradar a Dios y no agradar al sexo, al conocimiento, ni menos al dinero, que son energías que se mueven en el mundo para una cosa o para otra. Porque lo que tenía que hacer era que tenía que tomar el control de todo el sustento del mundo. Y lo que va a ocurrir en la próxima semana, producto de que ahora los hermanos le están vendiendo como esclavo, lo primero que Jacob, que representa la belleza, el balance entre la fuerza del dar y recibir, y José, que representa más que todo eso, más la energía de la perseverancia y el resplandor de la luz, hecho físico, con lo cual este hombre, por lo menos así dice en los secretos del cielo, el Midrash también, el mundo no había visto un hombre más lindo que él hasta que él nació. Cuando Jacob lo bendice a José, en el final del libro de Génesis, que le dice, en una parte de la Torah sale, que las mujeres corren por las cornisas, que es parte de la bendición, que es lo que le dijo a José. Entonces, antes de morir, Jacob le dice esto porque era lo llamativo que tenía José. Porque claro, que tenía que ir todos los días, ¿no? Como faraón, gobernador de Egipto, porque se había quedado en el trono. Eventualmente, cuando murió Ramsés I, que era el faraón de Egipto, en ese momento él se quedó como faraón durante 40 años más, antes de que apareciera el otro Ramsés II. ¿Ya? En la historia de José, el tener que ir a trabajar al palacio, tenía que ir a ver, y él tenía este ministerio de Hacienda, ¿no? Como administración, y tenía que administrar los grandes graneros gigantescos donde él había dicho que había que guardar el grano, donde se acopiaba, ¿no? Todos los granos de la Mesopotamia. Y la Torah dice que cuando él pasaba con las carrozas, las mujeres corrían, saltaban por los techos, por las cornisas de los edificios al costado de la calle de Egipto o por la avenida principal, ¿no? Para verlo. Dice que le tiraban joyas, prendas íntimas para llamar su atención, para que él las mirara. Desde ese lugar de belleza que él tenía, hay que entender también que el Zohar explica que los hermanos, esto de querer matarlo también estaba bien. Los hermanos, cuando vieron y entendieron que él era el que iba a corregir esta parte de la dimensión, cuando vieron que él hablaba mal de ellos, de los hermanos dijeron, si la persona que tiene que presentar y hacer esta gran corrección es capaz de hablar mal de otra persona, este tipo puede arruinar toda la corrección del mundo. Cuando dice que el Eterno en su palabra, cuando los dice, ¿no? Cuando los dice el Señor, te tengo para cosas grandes, no es para que hables cualquier estupidez de la programación que hay aquí abajo. Entonces dijeron que no los conviene matarlo, los conviene matarlo, ¿no? Y lo mejor sería que Benjamín, el hermano más chico, pasara, o sea, traspasada esa bendición.
Aquí hay otro principio muy importante con los famosos primogénitos, que por muy regalón, el Eterno no está ahí con los regalones amados. Puede ser traspasado al otro. Por eso dice, si un niño pusiera por delante al oír, pero estamos hablando de algo espiritual profundo. Y no esos niños que cantan el Ave María en la escuela dominical. Aquí es donde tenemos que ponernos serios y estar a la altura de lo que está hablando el Zohar o la Escritura. Entonces la cuestión dice literalmente en el original de la Torá que los hermanos hicieron esto porque José hizo dos cosas que uno nunca debería hacer. Primero, José le contó su sueño en donde él salía favorecido frente a sus hermanos y le contó el sueño a su papá y a sus hermanos. Un sueño que después se hizo realidad, pero por más que uno tenga sueños proféticos, uno no debe contar sus sueños. Los sueños uno tiene que tratar de interpretarlo uno mismo, y si no lo puede interpretar, solo se lo puede contar a una persona que uno sepa que realmente lo ama y que tiene un amor genuino, ¿no? Y que no tenga ninguna otra interpretación privada del sueño, porque lo que sea que interpreta es así como se manifiesta, o sea, lo acondiciona el sueño, porque su sueño es como un paquete de energía que está todavía moldeable, es tan moldeable y está todavía allá en esas dimensiones espirituales. De esto también aprendemos que toda la vida nos están mandando mensajes proféticos que muchas veces los pasamos por el aro, los pasamos por alto, y simplemente con esta ignorancia que tenemos se lo contamos a cualquier persona. Entonces cuando la otra persona interfiere y dice, debe querer decir tal cosa, este sueño, eso no sé si eso es lo que realmente quería decir, pero eso es lo que va a pasar producto de que cómo lo interpretó la persona. La otra cosa que hizo José es que habló mal de los hermanos, porque los hermanos también eran hombres grandes, ya de edad, y que no cuidaban el ganado de la forma en como él pensaba que había que cuidarlo. El tema era que la visión de José sobre cómo se cuidaban los bienes, el dinero, era totalmente distinta que la de cualquier otra persona del mundo pudiera haber tenido. Nadie pudiera haber tenido una visión de cómo cuidar los bienes de Jacob como los tenía José, porque la mentalidad de José era la manifestación de toda la sabiduría. Entonces en su mente cualquier cosa material que existía tenía que reproducirse indefinidamente. Por eso le dio el consejo al faraón de hacer estos graneros grandes, ¿no? Y pudo pasar esta hambruna que se venía por encima. Entonces, si los hermanos dejaban las cabras sueltas y no se fijaban si una cabra estaba ovulando, era un buen momento para juntarla con un macho para que hubiera cada vez más abundancia, ¿se entiende? Entonces, si la persona tiene una percepción de grandeza económica como la tenía José, cualquier otra persona le parece limitado que no está haciendo su trabajo. Y José tenía solamente 17 años, era muy jovencito. Entonces también era muy imprudente y también acusó a los hermanos frente a su padre. Aquí aprendemos otra cosa que dice la Escritura: enseña a tu hijo en los caminos del Señor para que cuando fuera viejo no se aparte de él. Dice así, pero se debería interpretar con la sabiduría de los ancianos que hay en la tierra, para que cuando sean grandes sepan qué hacer y no la estupidez que siempre se hace conforme la religiosidad que no han implantado. Cuando dice instruye al niño en los caminos del Señor, no le está diciendo que lo lleven a la escuelita dominical y que le enseñen cosas de religión. Está diciendo instruye al niño en los caminos del Señor con los ancianos y los sabios, para que vayan preparando a este niño o a esta niña a ser mujeres y hombres sabias, más que mujeres triunfadoras o exitosas, ¿no? Aunque todo va junto, porque cuando uno es sabio y toma buenas decisiones y hace las cosas que le agradan a Dios, entonces Dios te da éxito y te hace una persona exitosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo venden, pero como él era la belleza misma, justo la caravana que pasaba y compran a José son una caravana de fabricantes de perfume y lo ponen a José como esclavo y lo ponen a fabricar perfume. Si hay otra cosa, si hay otra gente que como esclavo tienen que hacer cosas terribles, este muchacho fabricaba perfume porque tenía un gran talento.
para esto, porque obviamente personificaba a las dimensiones superiores, que es totalmente mucho más alta de los que cualquier ser humano puede ver. También en las dimensiones que tenemos del cuerpo, esta parte que le correspondía a José era el olfato. Por eso cuando algo te huele mal, enseguida, bueno, te genera emociones o se te echa a perder el estómago, ¿sí o no? Entonces, llega a Egipto y obviamente que tenemos que saber usar también el olfato, amado, para poder distinguir diferentes tipos de emociones o olores que uno pueda estar percibiendo, ¿ya? Entonces llega a Egipto y como ya no lo necesitan más, se lo venden al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda lo pone a trabajar en su casa y ve que José, y se da cuenta que todo lo que toca José es un aumento y un incremento de la grandeza que el tipo produce. Y dice la Torá que este egipcio se dio cuenta que Dios estaba con José, con lo que sea que él tocaba, todo se aumentaba. Entonces, este egipcio le dice a José: toda mi casa es tuya, excepto por mi pan, que yo como. O sea, el Zohar explica claramente que lo que le está diciendo: te doy el control total de mi casa para que lo administres, pero menos que te acuestes con mi esposa. Lo único que no te doy es mi esposa. Y la esposa de Potifar va a estar locamente enamorada de José, pero con justa razón. Esto ya está explicado en los secretos del cielo, en la instrucción, y se ha explicado en los días de Shabbat. Dina, la hija de Jacob, que fue violada, no sé si usted, como le decía, ¿no? Del Génesis, del capítulo 30 al 40, hay la historia de Dina, que fue violada y después fue vengada por uno de los hermanos, ¿no? Que mató a ese príncipe, ya para vengar a Dina, ¿ya? Era una hija de Jacob. En todo caso, amado, estas cosas le pasaron a Jacob y cosas así, amado, que nadie puede decir algo si fue malo o bueno, porque quizás, amado, todo tenía un propósito, ¿ya? Entonces, por eso, amado, no es que hay que hacer cosas malas para que digamos que es propósito de Dios. Lo que pasa es que hay que saber hacer todo lo que uno sepa hacer para que las cosas a futuro sean buenas para la obra del Señor o para el reino de Dios, ¿ya? Entonces, Dina, la hija de Jacob, fue violada, quedó embarazada de esa violación del príncipe de ese lugar en donde llegaron, y ahí nace un bebé, ¿no? Que prácticamente lo llamaron bastardo, por decirlo de alguna forma, y lo regalaron. Obviamente era una mujercita, fue dada en adopción, este bebé creció y se hizo una mujer extremadamente bella, entonces físicamente, pero José también la veía extremadamente bella porque conocía que era de su misma raíz de alma, porque en realidad era su sobrina. De hecho, José pensaba que esta mujer era su alma gemela por la atracción que sentía por ella. Y eventualmente José se casa con la hija de esta señora y tienen los dos hijos que son Efraín y Manasés. Entonces esta mujer era hermosa y él también, no es que se gustan, sino que siente que son almas gemelas, pero ella está casada y fue advertido. Estos son los mensajes que son muy potentes, amados, que no se explican bien porque no se sabe explicar, aunque hay cosas muy intensas, muy íntimas y muy fuertes. Por eso hay que saberle explicar para al menos saber y tener entendimiento de todo lo que pasa con toda esta historia, ¿ya? En lo físico y en lo metafísico. Bueno, esta mujer lo logra meter lo logra seducir, ¿no? Y en el último instante, antes de tener relaciones, sale corriendo. Bueno, ya ese momento todos sabemos, ¿no? Lo que le pasa. Y de ese momento, la Torá no solamente lo llama José, sino que de ahí para adelante lo llama José Sadik o José el Justo, porque hizo lo que era justo, aunque fuera todo en contra de su deseo y de su cuerpo y de su intelecto. Pero como sale corriendo desnudo, la mujer dice, de la bronca que le da, me trató de violar, cuando me defendí, salió corriendo. Y la gente
vio salir corriendo de nuevo del cuarto y lo meten preso en la cárcel y se convierte en el regente de la cárcel. En la situación que sea, él se convierte en líder. Y esto, amado, vamos avanzando. Ya ves que de Jacob vamos pasando a José, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para este tiempo, porque aquí dependemos, ¿no? Si seremos buenos líderes o malos líderes, o conquistaremos al faraón, o conquistaremos el reino de Dios, o seremos agradables a Dios o seremos desagradables a Dios, ¿ya? José era una persona muy útil, porque en todo él tomaba control y era muy integral, y no se achicaban con nada y sabían lo que portaban, ¿no? Obviamente Faraón le pide que le interprete un sueño y José se la arregla para quedarse con el trono de Egipto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que es una historia hermosa, amado, alucinante. Hay un gran desconocimiento de todo esto, pero al final de la porción, José está preso, ¿no? Y de ahí comienza, ¿no?, la historia donde él está en la cárcel, le revela el sueño al copero. Cuando le interpreta los dos sueños al copero y el panadero o el copero queda vivo, ¿no?, lo liberan. José le dice: no te olvides de mí. Y vemos, amado, por medio de la escritura, que por haber dicho esto, haber confiado en un ser humano, haber confiado su destino en un ser humano y no en la providencia divina, aquí es muy importante entender que cuando tú recibes una instrucción y no la cumples, porque no confías en el hombre, ¿no? Porque así lo aplican, pero lo aplican para mal y no lo aplican para bien. Esto, amado, es muy importante entenderlo, porque José se confió en el copero, cuando debería haber confiado en el Eterno, en que todo tiene su tiempo, en que la prueba no es más grande que la bendición, en que todo termina y luego viene el tiempo en que Dios te recompensa por haber pasado la prueba, por haber pasado en victoria y haber creído y haber estado consciente de que Dios es el que te va a ayudar a salir adelante. Ahora, amado, esto está muy mal entendido, porque cuando los predican que uno no tiene que confiar en nadie, maldito el hombre que confía en el hombre, y que tú no tienes que confiar en nadie, entonces la gente no confía en nadie, ¿ya? Y confían en Dios. Pero si la gente solamente confía en Dios y no se preocupa de recibir la instrucción por alguien que te va a llevar y te va a sacar, porque lo que tenemos que hacer, amado, es que lo que tenemos que hacer en la instrucción es primeramente tenemos que hacerlo amando a Dios, ¿ya? No confiando en el hombre, sino que poniendo la confianza en el Señor. O sea, hacerlo para Dios. Por eso decimos, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, ¿ya? Pero es más fácil hacer las cosas para el reino de la maldad que para el reino de las tinieblas, que para el reino de Dios. Porque esto no lo entendemos. Entonces, amado, esto es importante que lo entendamos, porque prácticamente la gente no cree, y a lo bueno, a la instrucción poderosa, le llaman los falsos profetas, le dicen que no son de Dios, ¿no? Porque, claro, lo aplicamos porque, como lo dice, que no tenemos que confiar en nadie. Claro, entonces no confiamos en nadie, entonces no tenemos ningún crecimiento, porque nadie nos ayuda. Porque si alguien nos da o nos instruye, nosotros no creemos que sea de Dios, ¿ya? Y a veces que no es Dios el que está usando a la persona. Una cosa, amado, es creer en Dios, pero también tienes que creer en aquel que Dios envía, ¿ya? Por eso mataron a Jesús y todos se fueron en contra de él, porque era tanta la maldad que tenían en el corazón que nunca vieron lo bonito que tenía este hombre. Porque si dice la Biblia, ¿no?, si hubiesen sabido que era hijo de Dios, nunca lo hubiesen matado. Pero tú ves que no tuvieron asco para liquidarlo. Porque esta palabra, amado, es lo que a mí me gatilló mucho tiempo y me hizo contradecirme conmigo mismo y con lo que realmente hablaba la religiosidad, ¿no? Cuando yo hablo de la religiosidad que no los lleva al reino de los cielos,
No estoy hablando en contra de esos siervos que con amor, que con mucho esfuerzo, sacrificio, alaban, bendicen a Dios y están trabajando en su ministerio, ¿me entiende? Yo estoy hablando con altura de mira, amado, para que nosotros podamos ya madurar y no seamos niños para pensar. Mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8. Dice que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca, 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 amado, nunca tendríamos que haber crucificado al Señor de gloria. Nunca, porque si nosotros hubiésemos sido alumbrados con los ojos del entendimiento, nunca hubiésemos matado a un hijo de Dios. Esta era la gran contradicción que muchas veces yo me confrontaba conmigo mismo, porque claro, yo decía y preguntaba y hacía las preguntas, porque yo era muy preguntón cuando conocí al Señor, porque me destapó el coco, ¿me entiende? Me destapó, me sacó todos los bichos que tenía en el cerebro, no sé cuántos bichos tenía, amado. Todo eso empezó a ocuparse con la sabiduría de Dios para la gloria de Dios, ¿me entiende? Entonces yo le preguntaba a líderes, a profetas y a cuanto sea, y le decía, pero ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué lo mataron? Entonces ellos me decían, no, porque tenía que cumplirse la palabra, porque así tenía que ser, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo leía este versículo, entonces yo decía, pero ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Esa es la pregunta. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo no puedo matar a un hijo de Dios. Yo no puedo matar a un hijo de Dios, amado, y esto tenemos que entenderlo, porque nos estamos matando unos a otros. Dentro de las iglesias, de las congregaciones y de toda clase, amado, de liderazgo, se matan unos con otros, creyéndose uno más que otro, o porque tiene más iglesia, o porque lo usa lindo, porque uno es evangelista, uno es predicador, el otro porque barre, el otro porque no sé qué, no sé cuánto. Y claro, porque también decimos, ¿no?, que entonces está la cizaña, está el trigo, y ahí vamos jugando con esta programación estúpida que tenemos, amado, esta programación que nos pusieron para que estuviéramos divididos siempre. Entonces creemos en Dios nomás. Y claro, la gente cree en Dios, hace las mil y una, pero cree en Dios, ¿no? Entonces luego después nos llaman, los evangelistas, los profetas, todos los llaman, y no, viene al altar, Dios te perdona, y entonces vamos ahí jugando al evangelio, y vamos cayendo y lo vamos levantando. Entonces la gente nunca termina ese ciclo, amado, terrible. Yo en esta parte quiero ser bien enfático, amado, que no tenían que haber matado a Jesús. Ya, y no me vengan, amado, que estaba escrito porque así que no, así. Sí, Jesús era un ser humano, un judío de Palestina que había aprendido de los maestros en las escuelas de Shivot, que se le llaman, donde a los 13 años se internan, amado, para profundizar, porque para eso hemos venido. No hemos venido a hacer cosas tediosas, cosas que no lo edifican, a trabajar. Y claro, los meten en el cuento que uno tiene que ser el sacerdote de la casa, que uno tiene que trabajar, que tiene que llevar el sustento, que tiene que ser el que provee, ¿no? Y si uno no provee, si uno está sin trabajo, si uno aquí, si uno acá, entonces, amado, es terrible. Al no entender ni un carajo las profundidades de la palabra, caemos en transgresiones, caemos en desobediencia, y a la vez matamos a aquellos que realmente se meten en la profundidad. Amado, yo tuve que luchar tremendamente. Hasta el día de hoy sigo luchando con esta religiosidad estúpida, amado, que no los deja ser libre y soberano, ¿ya? Porque si la Biblia dice, si hubiésemos sabido, como dice aquí la palabra, aún habla de los príncipes, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amado, marque esta palabra,
porque esta palabra le va a abrir las puertas de la libertad realmente y la soberanía. Y deje ese cuento, amado, que tuvo que ser crucificado, y allá lo vemos crucificado, y lo vemos crucificado todos los días y todos los años, y lo celebran, amado, y pasamos las fiestas paganas creyendo, y todos caen en eso, amado. La religión hace lo mismo, celebrando la crucifixión de Jesús, celebrando la crucifixión de Jesús, que lo mataron porque tenía que morir, que no sé qué, no sé cuánto. Si uno tiene que morir, amado, en la vida, igual va a pagar el precio. Igual. Cuando uno se bautiza, ya uno es crucificado para el mundo. Cuando uno se humilla y reconoce que le ha fallado a Dios, entonces ahí uno se crucifica y renace una nueva criatura. Cuando uno reconoce que las cosas están mal del mundo, de la religiosidad, de los sistemas y todo lo que está operando en este mundo, uno se crucifica y nace el nuevo ser soberano, divino, amado. Acuérdese de esta palabra, tenemos que ser divino, no religioso, divino. Divino, tenemos que ser exitoso y tenemos que ser victorioso. A su nombre sea la gloria. Tengamos claro este concepto, amado, para que podamos entender lo que viene después, porque a nosotros los muertos, aunque Jesús haya resucitado y todo, mire cómo están las religiones, mire cómo está el mundo, mire cómo está la iglesia, amado. Y entonces la gente se envanece con su iglesia, con la congregación, cree que eso es todo lo que hay y son los únicos que se van a salvar. No, amado. El Eterno viene a buscar a su esposa, la Shekinah, y de ahí los viene a levantar a nosotros, los que hemos sido transformados de verdad, amado, de verdad. No a la religión. Si hemos sido transformados a la verdad y caminando en la verdad, entonces vamos a ser elevados, vamos a elevarnos y vamos a seguir adquiriendo sabiduría para entrar a un nuevo ciclo donde es mucho más espiritual, porque este sistema ya está reventado, está derrotado, ya le dijeron basta, ya le dijeron serán destruidos, y empezamos en un nuevo ciclo totalmente más elevado que este. Así que, amado, sí o no, va a tener que prepararse, levantarse, entender y madurar. Y este lagarto, este reptil que todavía se está comiendo al ser humano, tiene que matarlo usted, porque Dios ya nos dio la herramienta. Uno mismo tiene que matarlo. A su nombre sea la gloria. Esperemos que en este mensaje, que está preciso para este mes, donde la energía negativa, amado, va a ser un banquete, se va a robar hasta los calcetines, se va a robar todo lo que uno tenga que Dios le ha entregado, y después no vamos a entender ni un carajo de lo que pueda pasar más adelante con lo nuevo. Oiga, vienen cosas nuevas, nunca antes vistas ni menos reveladas. Y para eso tenemos que tener entendimiento y sabiduría de Dios para entenderla, no la sabiduría de las tinieblas, que no entendieron ni un carajo, nada de lo que Dios quiso hacer. Ahora, amado, es importante entender toda esta historia, por qué se cuenta en este tiempo, por qué estamos hablando de Jacob y después de José, porque en este tiempo, en este tercer mes, que es el mes más malo, donde tenemos 15 días, donde hay una terrible negatividad, amado, que va a terminar el 31 de diciembre, donde esto va a tener un apogeo, ¿no? O llegará a los niveles más altos de negatividad. Entonces, todo eso, amado, la instrucción nos enseña que tenemos que saber qué hacer, saber caminar y saber qué hacer dentro de todos estos días
de aquí al 31 de diciembre. Eso significa, amado, que el 31 de diciembre es la parte más negativa, o sea, llega a lo más alto para luego ir bajando, ya pierde fuerza y ya se va retirando, pero se lleva un gran botín, ya que es todo lo que Dios entregó en el año profético, que fue en septiembre más aproximadamente, donde Dios nos entregó un paquete de energía, amado, nuevecito de paquete, para que nosotros los trabajemos, para bendición de la humanidad. Pero como estos regentes, estos entes espirituales de maldad, se alimentan de la energía, donde ya le hemos contado cómo ellos empezaron a hacer negocios con los humanos y que lo que le entregaron, ¿no? Ellos cambiaron tecnología por energía y así, amado, empezaron un tema y una distorsión de todo y tomaron como esclavo a la humanidad. Y, amado, tenemos que sacar toda esta información, recopilarla en nuestro cerebro, corazón, hígado y trabajar en ello para poder pasar en victoria. Y esto, amado, tiene que ver con esta fiesta, tiene que ver con las luces, tiene que ver con los ojos, con el iris del ojo, tiene que ver cómo miramos, cómo sentimos, cómo actuamos. Entonces nos damos cuenta, amado, que estas cosas no le enseñaron o no le enseñan, porque esto es tan profundo. Yo prácticamente he tratado de ser lo más, como bien me dijeron, ¿no? Con esta sabiduría que uno tiene, ¿no? De que Dios lo entrega cuando nos ungen como siervos, ¿no? Y nos dan una sabiduría para poder ir adelante, ¿no? Y trabajar. Hemos tratado de ser lo más que usted lo entienda, ¿no? Hay cosas que no se ha podido entregar por motivo tal, porque son profundas, porque hay que explicarla y para que también puedan entender todo. Entonces, lo importante aquí es que se tome de esta información y usted ya sepa qué hacer, ¿no? Se guarde y se cuide y cuide sus ojos, al menos en esta fase. Y este mensaje, que supuestamente no lo podemos leer en cualquier parte, mire, toda la escritura o la instrucción, al cual nosotros llamamos Biblia, es un mecanismo, es un montón de herramientas que podemos ocuparla en cualquier momento de la vida, ¿ya? Pero no es ocuparlo en cualquier momento de la vida porque yo leí esto y a mí pensó que esto era y así es, sino que tenemos que ir ordenadamente, sabiendo los tiempos, ¿no? Caminando en el tiempo de Dios. Eso es lo que yo quiero decir. Y podamos echar manos de esta herramienta para que podamos trabajar en ella y ser exitoso y ser victorioso. Usted ve que la historia de Jacob y la historia de José justamente se dan en esta fecha por el poder y la potencia que nos entrega y la herramienta que nos entrega a nosotros poderosa, amado, para ser victorioso, ¿ya? Y esto no es porque uno ora harto, porque uno va a la iglesia, porque uno alaba a Dios, qué sé yo. Esas son cosas, amados, que sí tenemos que hacerlas, claro que sí, amado, ¿ya? Pero tenemos que saber hacer las cosas con entendimiento, con sabiduría. Aparte de que esto es una energía mala, aparte está todo este poder, esta potencia, esta instrucción que a nosotros nos hace fuerte y nos hace pasar todo esto en victoria y cuidar nuestro depósito, ¿no? Cuidar lo que Dios nos entregó, porque nosotros venimos todavía cargados, llenos de bendiciones para todo el año profético, ¿ya? Donde tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, si trabajamos así, amados, vamos a estar sanos, vamos a estar gozosos, vamos a estar alegres, vamos a estar siempre en victoria, todas las cosas nos van a ayudar a bien, vamos a tomar buenas decisiones, vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. Pues si no lo explican esto y no lo enseñan y no lo instruyen y no escuchamos toda esta instrucción, entonces vamos a estar con problemas, después no vamos a saber qué hacer, porque claro, nos van a robar todo
De aquí a diciembre nos van a ya nos están robando todo, amado. Entonces por eso que se hace fructuosa la palabra, como dicen, ¿no?, en la Escritura. El caminar, entonces empezamos a tropezar, no sabemos qué hacer, tomamos malas decisiones, empezamos a caer en depresión, como le pasó a Jacob, empezamos a pensar que por qué la vida es injusta, por qué me pasa esto a mí, porque claro, no entendemos por qué nos pasan las cosas, ¿ya? Hay otra cosa, amado, mucho más potente y más jugosa, amado, que tiene que ver con la intimidad, con el alma gemela, con los matrimonios, con las parejas, ¿ya? Pero eso, amado, lo vamos a contar en conferencia, lo vamos a contar en seminario, vamos a hablar esto, todo lo vamos a hablar, amado, para ayudar y dar a entender a las personas, amado, para que puedan tener el control de su vida y puedan ser felices ellos o nosotros como personas y seres humanos primero, ¿ya? Que no tengamos que depender de los hijos, de una casa, de un auto, de un marido, de una esposa, de un dinero, de todo lo que pueda venir de afuera, porque nosotros venimos enriquecidos desde el vientre de nuestra madre. Si nosotros nos ayudan, obviamente nuestros padres, ¿ya? El gran problema es que como nosotros nacemos desde el vientre de nuestra madre, nacemos, no tenemos idea, somos bebés, ¿no? Hasta los 5 o 7 años recién vamos tomando ahí conciencia. Después dice la Biblia que hasta los 13 años para el hombre y hasta los 12 años para la mujer, prácticamente nosotros estamos a despensa de este mundo y de todo lo que nos enseñan, de todo lo que nos educan, porque ahí la mamá, el papá, el abuelo, el tío, el hermano, lo que vemos afuera, todo eso nos influye, ¿ya? Entonces todo eso depende de cómo nos ayudan a nosotros y cómo podemos ayudar a las futuras generaciones desde pequeños, ya enseñándoles lo correcto, lo justo, lo necesario, para que sean personas sanas, nobles, valerosas y sabias. A su nombre sea la gloria. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje, amado. Creo que da para mucho más y hay muchas cosas más, amado, pero no se puede hablar todo por el tiempo, ya sabemos. Ustedes estén atentos a la información de valor y que podamos seguir entregando información valiosa para el crecimiento y la madurez espiritual. Un gran saludo y los vemos en el próximo video.